Buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos una semana más al Circunpunto. Pensaba que no me iba a dar tiempo a grabar este vídeo, pero sí, hoy es 22 de julio, día de la Santa María Magdalena, considerado santa por la Iglesia Católica, la Ortodoxa y la comunidad anglicana. Por eso, como no quiero enrollarme demasiado, porque ya el vídeo creo que va a salir un poquito largo, vamos a hablar efectivamente de quién fue realmente María Magdalena. Vamos a ver lo que conservamos desde todos los puntos de vista de María Magdalena. ¿Quién fue esta mujer? La vida de María Magdalena es sin duda una de las más comentadas, polemizadas y mitificadas en la historia de la humanidad, un objeto de culto, veneración u oprobio según el bando al que se pertenezca. A partir del hallazgo de textos gnósticos y cristianos apócrifos, primero en El Cairo a finales del siglo XIX y luego en Nag Hammadi en 1945, María Magdalena ha sido redimida ante la opinión popular y elevada como una de las figuras arquetípicas centrales del movimiento feminista. Una reciente película, titulada María Magdalena, que se basa en parte en estas versiones apócrifas, la muestra en una luz más favorable, haciendo, en cierto sentido, una reivindicación histórica de su figura. El nombre de Magdalena proviene de su ciudad de origen, Magdala, situada a orillas del lago Tiberíades, una aldea cercana a Cafarnaúm. Y este nombre puede significar de torre o castillo, también fortaleza. Es curioso porque en la tradición canónica, María Magdalena es un personaje que aparece poco representado, en un cierto paralelismo con la Virgen María, que también aparece escasamente reflejada en los evangelios, pero que ha sufrido una evolución muy drástica y constante a lo largo de la historia. A pesar de su poca presencia en los evangelios del Nuevo Testamento, es sin duda una figura prominente. Ciertas versiones manejadas por la Iglesia, en especial por el Papa Gregorio I, identificaron a María Magdalena con la mujer del jarro de alabastro del pasaje de Lucas 7:37, en el que se habla de una prostituta, literalmente una mujer del pecado, que besa los pies de Jesús y encuentra redención en el Mesías, no sin quedar, de cierta manera, mancillada por su pasado y, según interpretaciones feministas, contribuyendo a la idea eclesiástica de que las mujeres albergan el mal y el vicio. En realidad, el pasaje de Lucas no menciona el nombre de esta mujer. En el versículo 8 se menciona a las mujeres que siguen a Jesús y entre ellas a María Magdalena, pero no se le liga de una manera específica con la mujer del versículo anterior. Según fuentes judías, Magdala era una región que tenía mala reputación, por lo que se podría también haber extrapolado la interpretación de María como prostituta por esta región. Aunque no parece haber pruebas de esta aseveración y la imputación ha sido señalada fuertemente por el feminismo, existe una cierta riqueza mítica en la misma, en el sentido de que María Magdalena cobra así una dimensión de totalidad si le añadimos sus múltiples manifestaciones. Es la prostituta, pero también es la amada, la preferida, la santa, la sabia, la luz y la oscuridad, la mujer total que encarna el principio divino femenino. En contradistinción a la interpretación eclesiástica, existe también la interpretación académica moderna, de que dice que María era una mujer rica que ayudaba a mantener el movimiento de Jesús y sus discípulos, esto con base en que se tienen referencias de mujeres que donaban en los templos judíos. En los evangelios se habla de María Magdalena como la mujer que había sido poseída por 7 demonios y que fue curada por el Salvador, y esto podría ser una metáfora de que había sido llevada a la sabiduría de Dios, habiendo eliminado los 7 pecados, aunque tampoco podemos descartar que fuese efectivamente una especie de exorcismo o una cura física, teniendo en cuenta que las enfermedades solían atribuirse a demonios. Sin embargo, el hecho de que sean 7 parece ser más bien una característica simbólica. Además, la palabra que se usa para salvador en griego, soter, significa literalmente sanador, y esta es la noción que parece tener también Jesús, el sanador, el que lleva a las personas a la salud, a la totalidad de sí mismos, hasta salvarlos de la muerte. Los evangelios narran que María Magdalena presenció la crucifixión de Cristo en la distancia junto con otras mujeres. Existe también consenso en que fue la primera en descubrir que su tumba estaba vacía. El evangelio de Marcos dice que en la tumba un hombre vestido de blanco, que será un ángel en otros evangelios, le reveló a María Magdalena y a otras 2 mujeres que Jesús había resucitado. Mateo cuenta por su parte que María Magdalena y la otra María vieron la tumba vacía de Jesús al mismo tiempo que la tierra tembló y recibieron la noticia de la resurrección por
parte del ángel. Justo después Jesús se les aparece y les dice que anuncien a sus discípulos que los encontraría en Galilea. En el Evangelio de Lucas, la primera aparición de Jesús ocurre ante Cleopas y otro discípulo, y el Evangelio de Juan, que no es parte de los sinópticos porque describe los hechos desde una perspectiva distinta, aumenta el protagonismo de María Magdalena. En el relato juánico, María es la única que presencia la tumba vacía. Le cuenta lo visto a Pedro, quien junto con otros discípulos corroboran que la roca de la tumba ha sido movida. Los discípulos regresan a casa, pero María permanece llorando y tiene una epifanía de 2 ángeles en el jardín fuera de la tumba. Entonces se le aparece Jesús, que ella confunde con un hortelano, al que no reconoce, y este le pregunta: ¿por qué lloras, mujer? A lo que María le contesta: han movido a mi Señor, o se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Si te lo has llevado tú, por favor, dime dónde está. Entonces Jesús en ese momento menciona su nombre, dice Miriam, y ella le reconoce, dice, exclamando Rabuní, maestro, e intenta abrazarle. Pero él, Jesús, le dice, le instruye para que no le toque, ya que no ha ascendido aún con el Padre. Y le dice: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Claro, hablando de María Magdalena, tenemos que referirnos también a las fuentes apócrifas y gnósticas, dentro de las cuales seguramente la más importante y la que mejor refleja el espíritu gnóstico sea el texto titulado Pistis Sophia, perteneciente a la gran corriente valentina de Valentín o Valentino, el gnóstico, de un cristiano gnóstico del siglo II, donde en este texto, que es evidentemente un evangelio, el Pistis Sophia, Jesús se refiere a María Magdalena como la más perfecta, lo que genera la envidia y la ira de Pedro. María Magdalena es presentada en este texto como aquella que entiende, que alcanza una comprensión profunda de la sabiduría de Pistis Sophia, un aspecto femenino de la divinidad que confiere sabiduría. Y en este gnosticismo, el gnosticismo de Valentino, ella es considerada como la consorte del Cristo cósmico o arquetipo, que desciende al mundo material para salvar de la ignorancia y que es el libertador, y María Magdalena es por lo tanto la liberada a través de la gnosis, a través de ese conocimiento, y se reúne con el Salvador en calidad de consorte divina. Sería algo así como la Satki del Cristo, ¿no? Como digo, hay muchísimas variantes, muchísimas corrientes gnósticas, así que vamos a decir solamente algunas de las más importantes donde María Magdalena tiene un importante papel que cumplir. En el Evangelio de Tomás se cita a Jesús diciendo que hará a María Magdalena hombre y que toda mujer que se haga hombre entrará al reino del cielo. Esto podría ser una referencia a uno de los sacramentos gnósticos, la llamada cámara nupcial, con el que presumiblemente se realizaba una suerte de unión hermafrodítica interna o una conjunción de los principios masculino y femeninos, una androginia, lo que luego los alquimistas llamarían la coniuncto oppositorum, y que sería reformulada por Carl Gustav Jung como el proceso psicológico de individuación. El pasaje más famoso de este evangelio explica esta transformación. Cuando hagas de los dos uno, cuando hagas de lo interno lo externo y de lo externo lo interno, y hagas lo de arriba como lo de abajo, y cuando establezcas lo masculino y lo femenino como uno solo, para que lo masculino no sea masculino y lo femenino no sea femenino, entonces entrarás al reino del cielo. Por su parte, el Evangelio de Felipe se refiere a María Magdalena como la koinonos de Jesús, un término que puede ser traducido como pareja, acompañante, compañera, así que deja libre cierta especulación. En otra parte, el texto señala: Cristo amaba a María más que a sus otros discípulos y la besaba en la boca frecuentemente. Los otros discípulos se ofendían por esto y mostraban su reprobación. Por supuesto, el beso no tenía ninguna connotación romántica, no tenía ese sentido que se le da actualmente en la modernidad, y sin embargo este texto y algunos otros sugieren que existía una cierta relación especial o íntima entre Jesús y María Magdalena. De hecho,
el guiño que se hace de una relación erótica entre Jesús y la Magdalena podría intentar indicar una especie de comunión mística, porque a lo largo de la historia numerosos místicos de muchísimas tradiciones espirituales han elegido metáforas sexuales para describir sus propias experiencias. De hecho, el Cantar de los Cantares mismamente tiene un verso que dice que me bese con los besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino. Otro de los textos encontrados en Nag Hammadi, esta vez con el título, perdón, El diálogo del Salvador, elogia a María y se refiere a ella como la mujer que conocía al todo. El todo puede ser el pleroma de los gnósticos, un estado de absoluta integración con la divinidad, con lo sagrado. En el Evangelio de María Magdalena se la presenta, por ejemplo, como una discípula aventajada, la discípula más avanzada, que comprendió todas las enseñanzas profundas de Jesús. Hay también una confrontación con los protoortodoxos, sobre todo Andrés y Pedro, que se oponen a que Jesús hubiese ilustrado tantísimo a una mujer en vez de a ellos. Por su parte, Leví Mateo sale en defensa de María Magdalena cuando Pedro dice la famosa frase de que se aparte Miriam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Y el propio Leví sale en defensa de la Magdalena diciéndole a Pedro que siempre ha sido muy impulsivo y que ahora ataca a la mujer como a un enemigo, finalizando su argumentación diciendo: si el Señor la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? En definitiva, según la cosmovisión de los gnósticos y sobre todo la de Valentino, que es la más completa dentro del gnosticismo, María Magdalena se considera la imagen de la Sofía inferior, de la sabiduría inferior, de la misma manera que Jesús, ser humano, es una imagen del Salvador o Cristo cósmico, y juntos forman un perfecto y un eterno hieros gamos, una unión sagrada, un matrimonio sagrado, que muestra míticamente el sendero de la redención a través de una operación gnóstica, una especie de alquimia interna, una alquimia interior que configura la unión de los opuestos y su complementación. Para ciertas corrientes gnósticas, de la misma manera que Jesús fue una encarnación del principio divino masculino, María Magdalena era comprendida y entendida como una encarnación del eterno divino femenino, que en otras tradiciones es Isis, Astarte, Venus, Shakti, Lakshmi, no importa, le podemos poner el nombre que queramos, pero es la idea del sagrado femenino que se complementa con el sagrado masculino. Igualmente, para otras corrientes gnósticas, Sofía es al mismo tiempo una de las tres personas de la Trinidad, porque para ellos el cristianismo estaba incompleto sin la imagen de María Magdalena y sin la asunción de la Virgen María. Quizá por ello, por su omisión y su demora en aceptarlo, ya que hasta muy entrada la Edad Media no aparece un culto femenino importante en el cristianismo romano oficial, solamente el gnosticismo puede a día de hoy dotar a la conciencia moderna occidental de un mito viviente y que incluye la catalización, la aceptación de una tradición religiosa popular. Con esto quiero decir que son importantes estos libros, estas películas, que renueven esta figura, porque el mito es algo vivo, no es un monolito, no hay una sola verdad y todo lo que sea fuera de esa verdad es todo mentira y satánico y malo. No, es al contrario. O sea, cada persona, lo importante que tiene y la riqueza realmente que se establece en una tradición religiosa libre es precisamente que para cada persona pueda vivir, pueda sentir y pueda experimentar lo divino de múltiples maneras. Entonces, María Magdalena ha cumplido durante muchísimo tiempo, en muchas corrientes, y lo sigue haciendo a día de hoy, ese papel del sagrado femenino como consorte divina de Cristo. Pero para algunos gnósticos, ni Jesús ni Magdalena eran siquiera personajes reales que hubiesen existido, sino que eran principios, eran arquetipos, el sagrado masculino y el sagrado femenino complementados, unidos y fusionados. Y
un símbolo de una perfección humana. La experiencia lo que decía era que el ser humano tenía que alcanzar ese equilibrio entre su parte masculina y su parte femenina. No estamos hablando solamente de hombres y mujeres, la cosa va más allá, es el interior de nuestra psique. Los valores masculinos y los femeninos en equilibrio, en armonía y confluyendo juntos. Entonces, claro, las doctrinas de... Bueno, no son doctrinas. Las teorías del matrimonio entre Jesús y María Magdalena que están tan en boga últimamente y demás, bueno, eso son, es verdad, especulaciones modernas, sobre todo con el descubrimiento de estos manuscritos, los del Mar Muerto, Qumran, Nag Hammadi, etcétera, etcétera, que se hicieron en el siglo XIX y en el siglo XX y que, como estamos empeñados en buscar una historicidad siempre al relato bíblico, pues entonces digamos que ha habido muchos historiadores que, oye, que han querido ver ahí, pues sí, una relación matrimonial. No importa, que Jesús estuvo casado, vale, que no lo estuvo, también vale, da igual, o sea, sus condiciones no nos importan, lo que debe importarnos es el mensaje. Y el mensaje que transmite, y el mensaje que transmitían los gnósticos es precisamente ese, el del equilibrio entre el logos y la sofía, entre el verbo encarnado y el conocimiento y la sabiduría. Muy vinculado con toda también esta tradición alquímica tradicional, antigua, y que se ha venido practicando hasta tiempos considerablemente recientes. Y solamente esto. Este vídeo no está hecho para ofender a nadie, simplemente se ha expuesto lo que se conserva de María Magdalena, lo que dicen unos, lo que dicen otros, lo que tenemos, y la idea es que cada uno saque sus propias conclusiones. Aquí hay libertad de culto y libertad de credo para todos y para todas. No se está obligando a nadie a seguir una línea de pensamiento correcta. Los que consideréis que todo esto es invención del demonio y que son falsedades y demás, pues lo siento mucho, lo tenéis bien fácil, no veáis el vídeo y ya está. Los demás, pues muchas gracias por haberme escuchado, por haber llegado hasta aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Ultrella.